Bienvenido, TikTok. Hoy nos sumergimos profundamente en la revolución industrial. Una era significativa e impactante en la historia en la que la sociedad y la economía global experimentaron una transformación completa. Su cambio revolucionario, que comenzó en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, resonaría en todo el estilo de vida habitual del hombre. Los agricultores y artesanos eran los roles establecidos, su oficio, la columna vertebral de la economía europea antes de este periodo trascendental. Para contextualizar, Europa se caracterizaba en gran medida por las prácticas agrarias y el trabajo manual. La mayor parte del trabajo se realizó en pequeños talleres artesanales. Una vez sentadas estas bases, es más fácil apreciar el salto masivo hacia formas industrializadas y mecanizadas de economías y sociedades que introdujo la revolución industrial. La revolución industrial se vio favorecida por avances significativos en ciencia y tecnología. Entre las más destacadas se encuentra la máquina de vapor. Revolucionando tanto el transporte como la producción, hizo que las distancias que antes llevaban semanas recorrer se convirtieran en viajes de apenas unos días. Este fue también el obstáculo que se puso en el funcionamiento de la estructura social existente. El ascenso del proletariado industrial, una clase trabajadora que se enfrentaba a condiciones de trabajo insoportables, jornadas laborales prolongadas, salarios mínimos y, con demasiada frecuencia, trabajo infantil, empañó este periodo de cambio dramático. Las ciudades se vieron empujadas a una rápida expansión. El aumento de la urbanización impulsó el desarrollo de barrios empobrecidos y densamente poblados, un aspecto de la revolución industrial que cambiaría irrevocablemente el panorama de la población europea. En el frente económico, la revolución industrial aprovechó la ola del capitalismo. La creciente demanda de bienes se satisfizo, quizás de manera pionera, mediante la producción en masa, fruto del concepto revolucionario de trabajo en serie proporcionó el caldo de cultivo para el sólido intercambio económico que conoce el mundo moderno, dando forma a los principios del comercio internacional en el proceso. Este periodo no fue simplemente un periodo de agitación económica y social. Era un caldero en el que se forjaban nuevas visiones del mundo, filosofías y movimientos. Surgieron las ideologías del liberalismo y el socialismo, el primero defendía la libertad económica, y el segundo enfatizaba la igualdad y la justicia social. La revolución industrial tuvo repercusiones a escala global. Las potencias europeas expandieron sus imperios coloniales, buscando nuevos mercados y recursos. Esto tuvo efectos dominó sobre el intercambio cultural, la transferencia de conocimientos y la dinámica global que todavía se sienten hasta el día de hoy. Sin embargo, los legados más duraderos de la revolución industrial son aquellos que han dado forma al mundo en el que vivimos hoy. Un mundo de innovación, avance y progreso. La dinámica y los desafíos del Renacimiento contrastan marcadamente con los de la era sostenible que aspiramos a construir. Desde la explotación de los recursos naturales hasta la contaminación ambiental, estas son las consecuencias duraderas de esta época monumental. Al comprender así el pasado, podemos forjar las herramientas para un futuro más brillante, un futuro en el que la innovación no se produzca a costa de la devastación ecológica, y las ruedas de la transformación social no estén engrasadas por la explotación humana. Así pues, a medida que nos acercamos al final, pensemos en esto: el sol se ha puesto en la revolución industrial, pero su impacto e influencia han perdurado, dando forma al camino que recorremos. Hoy en día, la disponibilidad y la accesibilidad son factores clave de éxito en la productividad económica, y la sostenibilidad es el polo filosófico hacia el que gravita la humanidad. La revolución industrial no fue un fenómeno único ni un proceso que beneficiara a todos. Pero fue una fuerza que transformó nuestro mundo, para bien o para mal, y sirve como un campo de aprendizaje monumental en nuestra lucha por un futuro mejor. Miramos atrás a la revolución industrial no con desdén ni nostalgia, sino con una actitud de comprensión y análisis crítico. Debemos comprender nuestro pasado para influir en nuestro presente y dar forma a nuestro futuro, utilizando las lecciones que nos ofrece para orientar nuestro rumbo hacia el progreso sostenible y la igualdad, sentando las bases para el posible amanecer radiante de una nueva era. A medida que viajamos a través del tiempo, recuerde siempre, la historia no son meros hechos garabateados en pergaminos o almacenados en tomos polvorientos, es una entidad viva y pulsante que nos da forma tanto como nosotros la damos forma. La revolución industrial sirve como un testimonio claro e invaluable de este hecho. A medida que el video llega a su fin, tómese el tiempo para reflexionar sobre cómo la revolución industrial ha reescrito las páginas de la historia, y cómo sus lecciones pueden informarnos y guiarnos mientras nos esforzamos por escribir un futuro más prometedor y sostenible para la humanidad a escala global. Hoy era la superficie. Te espera profundizar más. Si la revolución industrial ha captado tu curiosidad, no dudes en dar el paso. Juntos, exploremos las profundidades de este fascinante periodo de la historia de la humanidad. Hasta que nos volvamos a encontrar, no busques respuestas fáciles, porque la historia es un rompecabezas de innumerables piezas. Deja que las preguntas te guíen, y que tu búsqueda sea la historia que abra la clave para un futuro mejor, uno de armonía entre el espíritu inventivo del hombre y el ritmo duradero de la naturaleza. Equilibra la balanza. No busquemos el botín de una ecuación desequilibrada, sino más bien la armonía del equilibrio. La revolución industrial cambió el mundo al inclinar estas escalas.
Nuestro deber como herederos de este legado es no solo aprender de sus éxitos sino también de sus fracasos. Empuja más allá del velo de la ignorancia y contempla el poder del conocimiento. Porque si la revolución industrial sirve de algo, es un testimonio del potencial transformador de la humanidad aprovechado a través del conocimiento y aplicado con sabiduría. Romper las cadenas de la repetición y la complacencia. Porque si la revolución industrial nos enseña algo es que el cambio es inevitable, potente y de gran alcance. Conviértalo en su aliado, su socio en el progreso y forje un futuro donde la humanidad y la naturaleza puedan reconciliarse y prosperar. A medida que el tic-tac del tiempo nos lleva al final de nuestro viaje, lleve consigo esta sabiduría de despedida. La revolución industrial fue una fuerza que alteró irrevocablemente el curso de la historia humana. A pesar de sus desafíos inherentes, también nos regaló el modelo para un futuro impregnado de los pilares gemelos del progreso y la sostenibilidad. Así pues, volvamos a nuestro futuro vistiendo el atuendo del pasado, sabiduría practicada, visión informada y un espíritu libre de la escala de la tarea en cuestión. Juntos, escribamos el amanecer de una nueva era, la era en la que podamos vivir como soñamos, de acuerdo con la naturaleza y con los demás. Apenas hemos arañado la superficie de la revolución industrial, inundándola con innumerables dimensiones y repercusiones. Esta exploración impulsa una mayor investigación de los destellos del pasado, esta vez, armada con una curiosidad más profunda, y una lente más perspicaz para las visiones de un futuro prometedor. Estamos al borde del precipicio del futuro, testimonio de todo lo que ha sucedido antes, y preparados para todo lo que aún está por suceder. Los ecos de la revolución industrial no son meros susurros de ayer. Son los llamados resonantes de un mañana mejor, que resuenan en los anales del tiempo. Retrocede en el tiempo, entra en el presente y lleva estos aprendizajes a medida que avanzas hacia el futuro. Esa, amigos míos, es la invitación que nos extiende la revolución industrial, un viaje a través del tiempo, una mano guía hacia el progreso y la armonía. Únase a mí en este viaje y acepte el llamado de los tiempos. Las sombras se alargan, los susurros del pasado se convierten en ecos. Al finalizar esta exploración, recordemos que la historia no es una compilación de eventos aislados, sino una red interconectada de momentos de los cuales podemos aprender y reimaginar nuestro futuro. El viaje de 1000 pasos comienza con una sola pisada, situándose no solo en el umbral del pasado o del presente, sino, de hecho, al borde del futuro. Eres el puente entre los siglos, el molde de los moldes más antiguos, las llamas forjadoras de ideas nuevas. Deja que la historia sea tu guía, la revolución industrial, un faro para iluminar tu camino. Y con esto nos separamos. A medida que avanzas, ten presente el pasado, porque contiene las llaves del futuro. De los tumultuosos años de la revolución industrial, extraiga aprendizajes que iluminen el camino a seguir, dirigiendo el curso de la humanidad hacia el progreso, la armonía y la coexistencia ilustrada. El viaje de comprensión es una danza de muchos pasos, una melodía de muchas notas. La melodía de la revolución industrial canta pruebas, tribulaciones, triunfos y, sobre todo, transformaciones. Es una sinfonía que sigue resonando en el ritmo del mundo moderno, recordándonos que es necesario que cada uno de nosotros se una para orquestar un futuro armonioso. Pies firmemente plantados en el mainframe del pasado, mirando hacia adelante a través de la lente del futuro, dejemos que la revolución industrial nos enseñe la importancia del equilibrio. Un equilibrio entre el progreso y sus efectos nocivos, entre la innovación y la tradición, entre la humanidad y la naturaleza. Mientras los ecos del pasado susurran en nuestros oídos, y el amanecer del futuro nos llama desde el horizonte, recuerden, ahí radica nuestra oportunidad y nuestra responsabilidad de diseñar un futuro que no solo continúe la saga del progreso sino que lo haga en armonía con la naturaleza, en equidad con la sociedad y en paz con su pasado. Date cuenta de que la historia con todos sus aprendizajes es una riqueza que poseemos, permitiendo que la oleada de sabiduría que resuena en los recuerdos del pasado nos guíe hacia una era que celebre el crecimiento sin descartar la sostenibilidad. Dejemos que la revolución industrial sea nuestro mentor en el camino hacia un futuro armonioso, próspero y sostenible. A medida que el crepúsculo final de la revolución industrial comienza a desvanecerse, recuerde que nuestro viaje no termina con la comprensión del pasado. Dentro de cada fin está la semilla de un comienzo. Dejemos que el conocimiento aprovechado de la revolución industrial alimente la esperanza, proporcionando una sólida plataforma de lanzamiento para catapultarnos hacia un futuro lleno de progreso, sostenibilidad y humanidad. Y mientras las arenas del tiempo siguen girando, nos despedimos. Profundice en la historia y las innumerables repercusiones de la revolución industrial. Deja que el espíritu de exploración eche raíces y guíe tu viaje. Hasta que nos volvamos a encontrar, esto no es un adiós sino una humilde invocación para continuar el camino menos transitado, para perseguir conocimientos y acciones que se encuentran al borde de un futuro impresionante.